Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 28 hasta el versículo 34. Y Pedro dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matará, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Vamos a ir en oración. Señor del cielo y la tierra, nos dirigimos delante de ti. Estamos en tu presencia, anhelamos, oh Dios, tus atrios, anhelamos este lugar, pero Señor, cada uno tiene esa bienaventuranza, esa dicha de recibir tu bendición en esta hora, cuando tú puedas darnos, Señor, la gracia de comprender esta porción elegida. Socorre al expositor, dale gracia, renueva su entendimiento, ordena sus palabras, le des sencillez, Padre, para transmitir tu palabra. Como tu pueblo, Señor, puede ser responsable de recibir tu santa palabra, para que puedan, oh Dios, cada día servirte mejor y vivir en obediencia a tu palabra escrita y enseñada. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en medio de nosotros, confrontando, llamando, edificando, restaurando. Toda la Escritura es útil. En Jesucristo te agradecemos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando en el Evangelio de Lucas, esta vez estamos en esta sección del versículo 28 en delante, y quiero titular esta enseñanza a manera de pregunta e interrogante. ¿Qué obtienes cuando sigues a Cristo? Repito, ¿qué obtienes cuando sigues a Cristo? Tienes al apóstol Pedro en el versículo 28, dice: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cada discípulo, cada creyente en el pasado, en el presente, está siendo llamado, ha sido invitado al reino del Padre. Y en la medida que avanzan en el camino, se han dado cuenta que han dejado muchas cosas. Primero, los que Dios demanda que dejemos: apartarnos del pecado, apartarnos de los vicios, pero aún así la demanda del Señor Jesús es: sígueme. Sígueme. Hemos visto el joven rico, Jesús le dijo: regala tu riqueza, regala tu dinero a los pobres, ven y sígueme. Hemos visto ahí un llamado a un hombre para seguir a Cristo, pero este joven dice, amaba más las riquezas, y con eso mostraba su corazón, a quien le pertenecía. Y tras eso, lo que vimos la semana pasada, en cuanto a la enseñanza que Jesús estaba diciendo, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Inmediatamente Pedro dice: aquí nosotros lo hemos dejado todo, y vamos a ver si Pedro dejó todo. ¿Qué dejaron? Porque en realidad sí dejaron temporalmente muchas cosas para seguir a Cristo, para servir en el llamado del apostolado. Pero todo esto, hermanos, alguna vez, si tú te has preguntado, Cristo no te ha dicho audiblemente, verbalmente, si estás dejando todo por causa de Cristo.
Acá vamos a tener la lectura en Mateo capítulo 16, dice, cualquiera que deje por causa de Cristo, dice, recibirá en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí tenemos otra pregunta, ¿realmente vale la pena seguir a Cristo? Nosotros los cristianos podemos hacer esta pregunta genuina, auténtica y verdadera, pero si tú haces esta pregunta abierta, o una encuesta, tal vez muchos dirán, yo no quiero saber nada de ese Cristo, pero la pregunta aquí es para los discípulos, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Alguna vez has compartido o te has comparado, ¿no? Porque el mundo obtiene muchos beneficios y obtiene, ¿no? de muchas personas también se benefician, y yo no quiero saber con Cristo, sino yo quiero todo para mí. Mientras el mundo obtiene, ¿y tú qué obtienes? Miras alrededor, te haces esas preguntas. Son personas que se están dedicando a los placeres de este mundo. Mateo 16 nos dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le vale al hombre? Son preguntas sinceras, genuinas, auténticas, como dije. Todas estas personas que van caminando, transitando día a día, lo obtienen temporalmente, porque las riquezas son de este mundo y para este mundo, que cuando se muera, tal persona queda solamente para este mundo, pero ¿qué de su alma? Ellos viven bien, ellos tienen mucho dinero, toman buenas vacaciones, pueden estar viajando por el mundo, tienen autos nuevos, tienen todo tipo de juguetes para los niños y llamemos un estilo de vida espléndida. Tú miras y piensas, ¿realmente vale la pena seguir a Cristo? Porque si no fueras cristiano puedes tener muchas de esas cosas más. Mi experiencia, tal vez al preguntarme a algunos, ¿qué has dejado tú por seguir a Cristo? ¿O qué has visto que puede el mundo ofrecerte? Y siempre he dicho que el deporte o el fútbol te va a ofrecer dinero, riqueza, fama, nombre, títulos, drogas, sexo, mujeres, etcétera, etcétera. Pero Cristo no te da nada de eso. Esa es la comparación. Cristo hace un llamado y dice, sígueme, pero nosotros nos hacemos la pregunta entonces, ¿realmente vale la pena seguir a Cristo? ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? Tal vez tú digas, no, me estoy esforzando, traigo de los recursos o de los que recibo para la obra del Señor. Eso sí es hacer lo correcto. Bienaventurado aquellos que dan, ellos recibirán recompensa. Ahora, tal vez tú dices, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo? O no lo estoy invirtiendo en asuntos del reino. Acabamos de cantar el himno, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Tienes tiempo, tienes recursos, puedes dar, puedes invertir tu recurso, tu dinero. Esa es la interrogante. Pedro dice, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. Esta es una declaración abierta de Pedro. Y yo creo que es hasta ahí Pedro había dejado muchas cosas. Las redes, su familia, hablo esposa, la suegra, probablemente hijos, no lo conocemos abiertamente. Y Pedro está siguiendo al maestro. Pero Jesús va a decir, entonces le dijo, en verdad, versículo 29, os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios. Cuando estaba en este pasaje estudiando, para mí fue muy directo, porque en realidad el llamado es más. Porque estamos llamados a dejar todo por causa del Señor. No debe entreponerse el mundo, no debe entreponerse tu profesión, no debe entreponerse ni los hijos, ni los padres, ni la esposa. Primero es el Señor, tu iglesia, tu familia. Y el orden se puede alterar, pero entendemos primero es Dios, mi familia.
y la iglesia y los hijos, los hermanos, los amigos. ¿Realmente vale la pena seguir a Cristo? Ahora, si no te has hecho esta pregunta, tal vez por eso no estás tan comprometido en los asuntos del reino, o no hay un compromiso como cristiano, o no estás sacrificando por seguir a Cristo. A veces algunos son muy, yo veo cuando camino con ellos, ¿no? Vemos a una viuda, una anciana, un anciano, un paralítico, y le extendemos una moneda, un abrigo, y es correcto. Es estar dando algo de nosotros. Bienaventurados los que dan. Pero el Señor sigue llamando aquí, en este lugar, en este edificio, a que sacrifiques, a que sacrifiquemos todo lo que tenemos por causa del Señor para seguirle. Ahora, no sé si nosotros estamos obedeciendo hasta tal punto, porque esta pregunta es confrontativa y es directo. Puede ser que estemos abrazando más mis recursos, mis ingresos, mi profesión, mi familia antes que a Cristo, y cuando primero es Cristo, primero es su reino. Y creo que esta pregunta hace bien en confrontarnos en esta serie, y porque Cristo llama a abandonar. Vamos a dar lectura a Lucas capítulo 14, versículo 33. Dice el texto: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Hemos estado aquí, hemos estado en esa sección, en ese lugar, pero Cristo primeramente ha hecho un llamado para salvación, y Cristo sigue llamando. Y a partir del día que te salva, el día que me salva, nos llama a seguir renunciando a todas las cosas de este mundo. No podemos estar persiguiendo otras cosas sino Cristo y su reino, porque la diferencia se va a marcar en eso con el incrédulo. El incrédulo va tras las riquezas, tras las glorias de este mundo, mientras nosotros no podemos imitar, no podemos hacer lo mismo. No os afanéis, dice las Escrituras. Y ahí, hermanos, la pregunta confrontativa de que si vale seguir, vale la pena dejar las cosas, y si vale la pena, vamos a ver al final de manera de conclusión. Ahora, hemos leído el texto en Mateo 14, versículo 33. A renunciar. Yo sé que no todos tienen el llamado al ministerio, no todos estarían dentro de los 12 discípulos, pero aún así hemos sido llamados a dar, a invertir de lo que el Señor nos ha dado, porque no podemos amar el mundo, no podemos amar las cosas de este mundo y al mismo tiempo a Dios. Recuérdense ese pasaje. Si mi corazón está tras esas cosas, hermanos, es hora de examinarnos. Vamos a leer el libro de Primera de Juan, en las palabras del apóstol Juan, ahora ya no el de Pedro. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Cuando hablamos de prosperidad, probablemente ignoramos toda la manera bíblica de prosperidad. Pero aquí Juan está hablando de amor. Está hablando de lo que uno puede amar, y dice: no améis. Ojalá fuera una orden, un imperativo, pero es una declaración. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está. Jesús dice, hemos leído en Lucas 14,
33, estamos aquí, estos versículos son muy similares y está para llamarnos o despertarnos. Estos son los requisitos para todos los que siguen a Cristo. Dios pone el estándar, pone las normas, pero nosotros tenemos que ver dónde estamos. Los discípulos acaban de escuchar, no hablar ahí de la conversación con el joven rico, ahí en Lucas 18, versículo 22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. ¿Y cuál es, Abraham? Para ustedes, ¿cuál es? Todavía te falta una cosa. Como dije, cuando estudiaba, tenía incluso mucho temor, mucho miedo de predicar, porque me predico a mí mismo y me veo yo mismo frente a este texto, y yo no te estoy diciendo nada que yo quisiera, hermanos, llamarte a confrontarte. Es las Escrituras, es el llamado de Cristo. Le dice al joven rico: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y dice: ven y sígueme. Ven y sígueme. El Señor sigue llamando, sigue confrontando. Y siempre, a veces, cuando se hace difícil el evangelismo en mi sector de trabajo, a veces con gerentes o con gente que tiene un cargo superior, le digo: pero si Dios te llama a ti a que seas un ministro, seas un pastor, ¿estarías dispuesto a dejar tu cargo? Pues Jesús hace esto a alguien que tiene mucha autoridad. Este joven era prominente, dice las Escrituras. Ahora tú tal vez dirás: un pobre no tiene mucho que dejar, pero tiene una vida para dar. Su recurso, su vida, su tiempo, su don, lo puede darlo. No para el mundo, sino para Cristo. Pero el llamado es viceversa para este joven que era rico. Dios no estaba diciendo: necesito tu vida, sino deja, ¿no?, esas riquezas y recién ven y sígueme. No parece muy amable nuestro Señor en su llamado, pero después, los discípulos están viendo cómo Jesús le está diciendo a este joven. Al final sabemos la historia. Él se fue, dice, muy triste. Se fue muy triste. Versículo 23, versículo 23, pero al oír esto, se puso muy triste. Se puso muy triste. A veces queremos dar al Señor y pensamos que fin de mes puede faltar. O tal vez pensamos: tengo que ahorrar y no quiero dar. Eso demuestra también mi estado, en mi corazón, mi fe, mi confianza en el Señor. Este joven se fue muy rico. Pero inmediatamente después de esa declaración, Pedro entra en la conversación. Nosotros le hemos dejado todo. Le hemos dejado todo. Y este joven no quiere dejar sus riquezas. Pero dice Pedro: nosotros hemos dejado incluso nuestros hogares y te hemos seguido. Versículo 26, los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Otra pregunta. ¿Qué para este joven rico? ¿Y qué para nosotros? Pedro dice: hemos dejado todo. ¿Qué obtenemos entonces por seguir a Cristo? Esa es la pregunta, y estoy tratando de poder responder a través de esta enseñanza. ¿Realmente vale la pena sacrificar las cosas que estás haciendo? ¿Vale la pena estar aquí solamente por 4 horas, 6 horas el día domingo? ¿Vale la pena este día dejar tus recursos allí
en el ofrendero. ¿Vale la pena dar en este día de tus recursos al hermano o la hermana que necesita? ¿Vale la pena sostener misioneros? Y la pregunta y la tarea es ardua. ¿O somos tan tontos en dar nuestros recursos y seguir a Cristo? Pedro hace esa pregunta, hemos dejado todo. Nuestro Señor aquí reprende, le dice de manera declarativa directamente a los discípulos. Pero la respuesta es para Pedro, y yo sé que los demás están escuchando. Pero Pedro necesitaba tener seguridad de lo que también estaba haciendo. Ahora, sin duda, todos los que hemos renunciado a las cosas de este mundo, necesitamos recordarnos que esto es algo constante. A veces cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y puede ser en tu primera instancia, pero puede suceder que un día puedas volver o hayas vuelto a lo que antes estabas buscando. Porque eso es lo que sucede. El enemigo está tan astuto que constantemente Satanás ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y crees que no lo va a hacer contigo, no lo va a hacer conmigo. Satanás te susurra, estás perdiendo tu tiempo. No vayas a la iglesia, no des de tus recursos, más bien come, bebe, engrandécete, construye tu reino. Satanás le ofreció a Cristo todos los reinos de este mundo, y así repetidamente, constantemente, Satanás también dice, ven y sígueme. Y todo esto lo puedes tener. No tienes mucho que hacer. Solamente postrarte y obedecer la voz del enemigo. Y la enseñanza en esta noche, hermanos, para seguir a Cristo debes abandonar todo por Él. Debes abandonar todo por Él y obtendrás las bendiciones en este tiempo y en la eternidad. Esa es la enseñanza central en esta noche. Jesús explica claramente aquí el costo de seguirlo. Las bendiciones que siguen, ¿no?, tras esa obediencia. Y va a haber dificultades en el camino. Y ahí el costo. Ahí el costo. Ahora quiero que veamos el primer punto, todo a manera de introducción, lo he dicho. Mi primer punto es el siguiente. Para seguir a Cristo debes abandonarlo todo por Él. Las palabras de Pedro aquí dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Esto es algo literal, no es algo emocional del apóstol Pablo. No es que Cristo no conoce a Pedro. Sabemos que Dios conoce el corazón, la mente, los pensamientos. Y aquí está diciendo, hemos dejado todo y te hemos seguido. A comparación del joven rico cuando le dice, vende todo lo que tienes y dáselo, o reparte a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, solamente entonces ven y sígueme. Ahora los 12 discípulos habían hecho lo que este joven se negó a hacer. Y allí, ¿no?, la obediencia de ellos, habían renunciado incluso a sus trabajos, de dejar a sus familias temporalmente para seguir a Cristo. Y tal vez esto plantea una pregunta un poco difícil. Jesús está pidiendo literalmente a todos que hagamos esto. Parece un poco espinoso, porque uno dice, ¿yo qué voy a dejar? ¿Deben todos renunciar a sus posesiones? Porque sé que si esta iglesia estuviera lleno de profesionales, tal vez sería muy directo para ellos, o de hombres ricos y ricas, y sé que en medio de nosotros somos honestos, nadie tiene tales riquezas o tales empresas, pero aún así es para todos. Los discípulos no creo que hayan tenido tal altura o nivel. Tal vez por ahí el contador Mateo,
o Judas. Los demás eran hombres simples, eran pescadores, pero el detalle es que habían renunciado a sus trabajos, con el cual sostenían a sus familias. Como dije, ahora vuelvo a mi pregunta, ¿Jesús requiere esto literalmente para todos? ¿Deben todos abandonar sus familias para buscar el reino de Dios? Porque si es así, pocos están siguiendo a Jesús, o pocos siguen a Jesús. Pero si no es, ¿qué quiere decir el texto? Si decimos que las palabras de Jesús solamente a que están dispuestos, o es para que todos los que dejan o renuncian, yo creo que no. Pero el llamado, hermanos, es para todos. La respuesta lo da uno. Tenemos que tomar, hermanos, decisiones día a día. Pero, ¿qué significa dejar o renunciar las cosas de este mundo para seguir a Cristo? Y vamos a ver, voy a dar 3 respuestas. ¿Qué significa dejar o abandonar todo para seguir a Cristo? Primero, dejar todo para seguir a Cristo significa dejar de lado cualquier pecado conocido que se interponga entre Dios y nosotros. Repito, para dejar o para seguir a Cristo, debes dejar cualquier pecado conocido que se interponga entre Dios y nosotros. Para el joven rico fue muy ilustrativo. Voy a tomar esto. Para el joven rico, lo que tenía, su riqueza, se había convertido en su Dios. Era su ídolo. Lo tuvo. Era todo lo que tenía. Era su Dios. Y de ahí Jesús le dice, te falta una cosa todavía. El amor por las riquezas. ¿Era su riqueza o era Cristo? ¿Era su perdición? ¿Era la salvación de su alma? Porque él dijo, si Cristo le dijo, deja y tendrás tesoros en los cielos. Jesús lo pone todo en las manos del joven rico. Estoy diciendo, dejar todo para seguir a Cristo significa dejar cualquier pecado conocido. Y el pecado de este joven rico fue su riqueza, fue su oro, su estilo de vida sería otro. Todo sería diferente. Él tenía el amor por las cosas de este mundo. Y hoy día eso no ha cambiado. Muchos todavía tienen el amor por las cosas de este mundo, aun cuando profesan conocer a Cristo. Y estamos diciendo, para seguir a Cristo hay que dejar todos esos pecados conocidos que se interpongan entre Dios y tú, entre Dios y nosotros. No nos gustan esas cosas. Pensamos que nuestras vidas la necesitan. Acumulamos tantas cosas en este mundo. O se puede acumular muchas cosas. Y Cristo está llamando. Cualquier cosa que se interponga, tienes que dejarlo. Porque a la luz de la eternidad, acuérdate, esas cosas no tienen ni un valor. No los vas a llevar primeramente. Todo se queda para aquí, como Salomón, el hombre más rico que ha pisado la tierra, y dijo en sus últimos días, pero ahora, ¿para quién será todo lo que he obtenido? El hombre sabio lo dijo. Y no hay que ser tan sabio para saber, porque sabemos que cuando muramos no vamos a llevarnos nada. De la luz de la eternidad, el haber acumulado tantas cosas, no nos sirve de nada, porque se queda en este mundo. Pero otros se aferran a sus pecados. Y Cristo está llamando. No te aferres. No, que tu pecado no se interponga.
Gálatas capítulo 5, 21 muestra tales pecados: sensualidad, inmoralidad, disputas egoístas, amargura, ira, egocentrismo. Pablo enumera ahí todas las obras de la carne y luego advierte: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la renuncia a mi ídolo, la renuncia es esto. No podemos aferrarnos a esos pecados y afirmar al mismo tiempo que estamos siguiendo a Cristo. No se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Tiene que haber un compromiso exclusivo. Segundo, dejar todo para seguir a Cristo significa comprometerte a hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Repito, dejar todo para seguir a Cristo significa comprometerte a hacer todo lo que Dios quiera que hagas con tu vida. Estamos hablando de nuestras vidas. En el Perú, en este mes, se está desarrollando los Juegos Panamericanos. Y en realidad muchos deportistas, muchos jóvenes están dando su vida para poder obtener una medalla para su país, para sus laureles, para sus honores, pero su vida. Están dando su vida. Así como cuando Dios da su vida en su trabajo, en su estudio, en su profesión, está entregándose a eso completamente. Ese es compromiso para este mundo. Estoy diciendo ahora, para seguir a Cristo significa que debes comprometerte a hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Y si Dios te pide algo, tienes que darlo completo, no a medias. Ahora eso significa que el Señor está en el centro de tu corazón, que Él está dirigiendo tu vida. Y tú entiendes, todo lo que soy, todo lo que tengo es de Cristo. Así que podemos razonar, podemos pensar si lo que estoy haciendo es la voluntad del Señor en esta etapa de tu vida, de mi vida. Porque muchos dicen, todavía no tengo muchas cosas y cuando los tenga voy a invertirlos. Esa es una alarma falsa, porque va a suceder que cuando tengas no lo vas a dar. No lo vas a dar, es difícil. Así que si el Señor te llama a dejar algo o a dar algo, ahí se va a determinar tu compromiso. Cada uno tiene un llamado diferente. Como dije, no todos son llamados al ministerio, no todos tienen la misma dicha, pero hemos sido llamados a dejar, como dije, a través de esta enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor quiere que deje para que yo le sirva, le entregue con mi vida? Así que a manera de interrogante, a manera de como una pregunta aplicativa, ¿estás dejando? ¿Estás dando tu vida para ser al servicio del Señor? Porque oportunidades sí las hay. Donde sea que vayamos, siempre va a haber una oportunidad para servir. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces el Señor lo concede en su voluntad. Puedes confiar en el Señor. Puedes pedir al Señor. No es nada malo, no es nada pecaminoso. Yo sé que yo anhelo, hermanos, en el futuro, no sé, tan cercano, que en medio de nosotros puedan haber hombres que quieran ir afuera a las misiones, que tengan un corazón para las almas y que no se aferren a su profesión, que no se aferren. Y si ustedes
el día que tengan familia, que sus hijos puedan tener esa dicha y puedan así invertir sus vidas. Vale la pena, hasta aquí, vale la pena servir al Señor, porque si no, Jesús nos estaría diciendo, como el himno que está escrito en nuestras copias. Jesús dice: yo he dado mi vida por ti, y tú qué has dado por mí. Y a veces nos quedamos muy cortos. Y sabemos que si estuviéramos hoy en la presencia del Señor, muchos seríamos avergonzados. Abraham, ¿qué has hecho en la tierra? Te he dado dones, talentos, todos los medios. Y todo lo que me pediste te di. Cristo diría: yo di mi vida por ti, y tú qué has dado por mí. Está en nuestros himnarios. Por eso cuando cantamos es para poder adorar al Señor, pero también lo que cantamos tenemos que vivirlo. Así que no podemos dejar por lado esta parte de las Escrituras, porque si no vamos a tener ídolos, como el joven rico. Y allí el llamado, el costo de abandonar todo para seguir a Cristo y no aferrarnos a esas cosas que son de tropiezo, y vamos a perder, hermanos, el privilegio de servir a Cristo. Tercero, dejar todo para seguir a Cristo significa perseguir a Cristo y su causa. Repito, dejar todo para seguir a Cristo significa perseguir a Cristo y su causa. Nuestro texto dice, versículo 29. Entonces le dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por la causa del reino de Dios. Y aquí creo que podemos una vez más encontrar las palabras de Cristo. Habla de seguir a Cristo, de caminar en comunión diaria con Dios, de experimentar su gracia, de cómo nos ha amado. Significa esto conocer más al Dios que se nos ha revelado, y que como Dios ha prometido edificar su iglesia y su reino se está edificando, se está construyendo, pero Dios usa obreros. No es que Dios lo puede hacer con su palabra, sí lo puede hacer por el poder de su palabra, pero Dios, para edificar su iglesia, para construir su reino, usa su iglesia, y la iglesia está conformada por personas salvas, por personas que están dando su vida por la causa de ese reino. Y ahí la dicha de conocer, y cada vez pasa año tras año, mi respuesta es la misma, mi experiencia me dice lo mismo, que el gozo, hermano, está en servir a Cristo. El gozo no está en tener muchas cosas, porque el tener muchas cosas solamente es temporal, lo tienes y se va, es algo fugaz, pero el gozo de haber servido a Cristo es completo. Sigue siendo la misma respuesta. Y por eso concéntrate cada vez más en conocer a Cristo y en servirle. Cuando uno es soltero tiene independencia, pero cuando uno se casa ya tiene dependiente. En otras palabras, cuando te comprometes con Cristo, tienes deberes y responsabilidades. Pero cuando no estás comprometido con Cristo, no tienes nada que hacer. Es como nuestra Constitución aquí en el Perú. Hay deberes que cumplir, pero también cada ciudadano tiene derechos. A todos nos gusta, ¿no?, que se cumplan mis derechos. Pero ¿qué es nuestros deberes? De la misma manera, hermanos, el cristiano, el día que ha sido salvado, tiene deberes en el reino de Dios.
tiene deberes para con su iglesia, para con su pastor, para con su hermano, tiene responsabilidades. Y ahí la mutua dependencia, no la mutua independencia. No es que cada uno puede hacer lo que quiera aquí en la casa del Señor, aquí hay una orden. Cristo es la cabeza, Él es el príncipe de los pastores y debajo de Él estamos todos. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cada cuerpo debe funcionar cumpliendo su rol. Y ahí, hermanos, el sacrificio también. Así que es la manera de seguir al Señor. Te va a costar, sí, pero solamente es tener comunión con Él. Y apenas que a veces renuncies a algo te vas a dar cuenta. Es lo que el Señor quiere que haga. Los sacrificios pueden ser de tiempo, como dije, puede ser dinero, pero eso no se compara, hermanos, con el gozo, la alegría de conocerlo. Y eso nos lleva a las bendiciones. Segundo, cuando sigues a Cristo, obtienes bendiciones en el tiempo presente y por la eternidad. Es mi segundo punto de la enseñanza. Cuando sigues a Cristo, obtienes bendiciones en el tiempo presente y por la eternidad. Como dije, la pregunta fue abierta. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale renunciar a todo lo que este mundo me puede dar? Estoy diciendo ahora, te estoy afirmando con mi segundo punto de que sí, que cuando tú sigues a Cristo obtienes bendiciones. Nuestro texto nos dice ahí, versículo 30, aquel que ha renunciado o ha dejado, es versículo 30, que va a recibir en el siglo venidero la vida eterna. Pero antes, para comprender versículo 29 y versículo 30 se puede leer juntos. Habla en este tiempo y en el siglo venidero. Vas a recibir bendiciones. Ahora, la motivación para seguir a Cristo no debe ser por beneficiarte o por recibir esas bendiciones. Porque muchos se han infiltrado hoy al cristianismo, trayendo su paganismo, cantantes seculares, y se han enriquecido. Maestros falsos toman la Biblia y se han enriquecido. Y no voy a decir que un auténtico convertido haga lo mismo. Uno no entra al ministerio para enriquecerse. De verdad, Dios puede hacer eso. Pero uno no entra al ministerio. Esto no es una profesión. La iglesia, hermanos, no es un estado, no es una nación para enriquecer. No. Por eso la motivación para hacer esto no debe ser obtener sus beneficios. Lo seguimos porque Él dijo ser el Salvador y Él dijo ser el Mesías y yo necesito ese Salvador. Pero el Señor en su bondad nos da esos beneficios. Primero, obtienes bendiciones en esta vida. Si renuncias a algo por Cristo, Él promete que vas a recibir muchas veces. Marcos, capítulo 10, versículo 30. Pero lo voy a decir versículo 29, si es la misma lectura del otro evangelio. En verdad os digo, no hay nadie que ha dejado casa, hermanos, hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces obtienes bendiciones en esta vida si renuncias a algo en este momento. Pero a veces, hoy día, lo que se ve es esto.
¿no? De que si tú das 100 vas a recibir 100 millones, de que si tú das 10,000 vas a recibir 1,000,000. Ese es el negocio del Evangelio. No es el Evangelio que nosotros que conocemos, no es el Evangelio que hemos abrazado. Aquí está llamando, vemos lo que el Señor puede dar. Ahora el Señor no está obligado, es muy gentil el Señor en darnos en este tiempo tales favores. No lo sigas a Cristo por beneficios, síguele porque Él es digno. Él es digno. Ahora Jesús te puede dar todo eso. Pero ¿qué va a hacer el día que no puedas administrarlo como debe ser? Por lo contrario, todos somos llamados a abandonar todo, como hemos visto hasta aquí, y seguir a Cristo. Hay que rechazar muchas cosas, sí. Siempre veo oportunidades para todos. Y que si es que nos dan el mejor lugar, el mejor sueldo, eso significa un compromiso. Y todo tiene que estar dentro de la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor, aceptarás tal oferta. Y si no, tómalo, déjalo. Pero hay un compromiso ahí. Ahora, muchos dejarán sus familias, ¿no? Dejar sus casas para ir a estudiar un seminario, para ir a las misiones, porque el Señor sigue llamando. Hay algo que muchos me dicen a mí, yo me admiro de los americanos que vienen a estas zonas, ¿no? Y en realidad, yo digo, ¿qué hace un gringo en estos lugares? Pero la respuesta aquí en Perú es esto, de que hemos comprobado de que ellos vienen sostenidos por sus iglesias, o sea, vienen con un sueldo. Y muy bien, está bien. Pero es difícil hoy día que un misionero vaya afuera y sea sostenido por su iglesia, salvo que sea una iglesia grande. Pero están dejando su vida, están dejando los estados o Europa para venirse aquí a predicarnos o a predicar a aquellos que no conocen el Evangelio. A veces toma el esposo a su esposa y a sus hijos y se vienen sin hablar español. ¿Y qué de sus hijos van a estudiar en qué colegios? Hermano, esos ejemplos son para poder imitar a veces. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí. ¿Vale la pena renunciar? Yo creo que muchos han renunciado a su confort, a su seguridad. Porque el llamado el estilo de vida que aquí viven es diferente al estilo de vida allá en los estados. Allá tienes McDonald's. ¿Y acá qué tienes? Es diferente. Pero el Señor ha tocado el corazón de esos hombres o de esos matrimonios y se viene. Antes, hermanos, el sacrificio, el costo era más cuando no había carreteras, cuando no había trenes, tal vez no había aviones y tenías que irte de Europa a la India, de Europa a China o los Estados, venirte aquí a Latinoamérica y el costo era más. O sea, el esfuerzo. A veces no había doctores cuando la esposa del misionero, del pastor, se ponía enferma o morían los hijos. Pero vale la pena seguir a Cristo. Y la pregunta sigue con el joven rico cuando dice, ¿y tú qué has? Dice, y te falta una cosa. Porque si colocas primero tu ídolo, tu familia, tu esposa, tu hermano, tu hijo, no eres digno de seguir a Cristo. Porque no puedes hacer las dos cosas. Pero hemos visto hasta aquí que el Señor promete. ¿Y qué promete?
bendecir en el tiempo presente. Eso es lo que nos está diciendo, que Dios en el presente promete bendecir. Por eso Mateo 6:33 nos recuerda: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Lo podemos cantar, lo podemos saber. Así que para todos es la pregunta. No podemos vacilar, no podemos ser muy simples o muy sencillos con la demanda que el Señor está haciendo. Por eso cada domingo, a veces las iglesias se abren y los jóvenes vienen a las iglesias. Los ancianos están ahí, porque ya muchos de los ancianos ya han salido tal vez a dar su vida, han dado sus recursos, se han rendido sus vidas, están en los últimos días de sus vidas y están orando para que Dios siga levantando, sean movidos y no dejen todo por causa del Señor. Y nosotros debemos estar comprometidos. Siempre hemos entendido es que si yo no voy a esos lugares, yo puedo sostener, yo puedo apoyar con mis recursos. Pero no puedo decir, no puedo hacer nada. Muchos me han contado de que a los niños allá, a las familias cristianas en Europa, a los niños se les enseña a ahorrar dinero o a hacer trabajos manuales, y de eso dan sus ofrendas, y a través de esa colecta que hacen envían o sostienen misioneros o construyen edificios en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. La iglesia, o el dinero que se recolecta en las iglesias, hermanos, es el costo, el sacrificio de muchos hermanos, sea que tengan poco, sea que tengan mucho. Es la administración de los recursos. El Señor sigue llamando hoy día a todos, de que sí podemos dar, de que no podemos ser como el joven rico, amar las riquezas y perder el alma. Estaremos confiando en nuestras riquezas y perdiendo nuestras almas. El Señor promete. Ahora quiero que sigamos avanzando en el texto. Para los que acaban de llegar, estamos en Lucas capítulo 18, versículo 28 al 34. Cristo, hermanos, en el presente promete esas bendiciones. Ahora obtienes bendiciones en la eternidad. Versículo 30. No solamente en este tiempo, sino en el siglo venidero, dice, la vida eterna. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Ese fue el título de esta enseñanza, y hasta aquí ahora estoy diciendo en otro punto: obtienes bendiciones en la eternidad. Jesús dice que en la era venidera tendremos la vida eterna, en el siglo venidero. Eso es vida. O la vida aquí es atesorar, comer, beber, comprar. ¿Qué es la vida? Hermanos, la vida eterna o aquel día significa, hermanos, vivir en la presencia de Dios, vivir en su gloria, estar al lado de los ángeles, estar al lado de los santos de todos los tiempos, sin pecado, sin sufrimiento. Será una experiencia continua. Cristo promete esas bendiciones. Y el joven rico fue confrontado ahí, dijo: da o reparte a los pobres, tendrás tesoros en los cielos. Y él dijo, se puso a calcular, a medir, y solamente perdió su alma, porque dice que amaba más y por eso se fue triste. Era sumamente o prominentemente muy rico. Ahora no podemos comparar las glorias del cielo con las glorias de la tierra, son muy distintas. Aquel día el Señor coronará de gloria a los suyos. Y aquí aún así recibimos bendiciones, favores del cielo. Si solamente nos vemos hasta aquí, todo lo que tenemos o todo lo que has llegado a obtener es porque Dios te ha dado, Dios te ha enriquecido, te ha sostenido.
familia, trabajo, profesión, hijos, hijas, un lugar. Pero eso no se compara con la gloria del cielo, como dije. Va a haber bendiciones eternas. Hay un evangelio que se llama Evangelio de la Prosperidad. Yo he escuchado hace tiempo o años atrás que algunos anhelan las calles de oro aquí en la tierra. Porque Apocalipsis nos dice una descripción hermosa de ese lugar, que todo va a ser de oro. Pero aquel que ambiciona, ¿no? O aquel que tiene su corazón en el oro, en las riquezas, se imagina de manera necia o loca. Pero hay promesas para aquellos que renuncian, dejan todo por la causa de Cristo. Y aquí no se puede atesorar, hermanos. Como hemos dicho hasta aquí, no vamos a llevar a nada. Eso fue la promesa para el joven rico. Tendrás tesoro en los cielos si dejas. Pero eso no es todo, hermanos. Para finalizar, mi tercer punto es lo siguiente. Cuando sigues a Cristo, obtienes pruebas en esta vida. Tal vez es algo muy directo. Abraham, ¿qué tienes? Cuando sigues a Cristo, obtienes pruebas en esta vida. Vamos a seguir con el texto, versículo 31. Tomando aparte a los 12, Jesús le dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Ahora, ya estamos a cúspides, ¿no? del ministerio de Cristo, que iba a terminar de esa manera. Esto fue real, pero también fue la prueba para los discípulos. Dice Jesús: mirad, subimos, o sea, vamos juntos. Cristo está con sus discípulos, ellos también van a ser sometidos a prueba. Pero llegado el momento de la prueba, cada uno huirá. El pastor será herido y las ovejas serán esparcidas. Será traicionado por uno de ellos. Y nadie dirá que Jesús es su maestro, su rabí. Y ahí la prueba. Ahora, en el relato de Marcos, Jesús también muestra lo mismo. Un momento hemos podido estar ahí y creo que nos da una información más completa, pero en esta parte Jesús ya ha ido anunciando su muerte otra vez. No es la primera vez que Jesús aquí advierte. Y antes hemos estado y todavía está encubierto. No entienden todavía los discípulos, porque el versículo 34 dice: les está encubierto, y no entendían lo que se les decía. En otra parte, hemos visto en Mateo, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque aún estás mirando las cosas de este mundo. Jesús le dice a Pedro: me eres piedra de tropiezo, apártate. Jesús vino con un propósito, y la prueba es la cruz, y Jesús aprobó la prueba de la cruz. Llegó hasta el final. Ya antes, en el capítulo 9, versículo 22, Jesús anunció ya su padecimiento, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitará al tercer día. Cuando hemos estado en esa sección, ya Jesús ha ido anunciando. Versículo 44 y 45, haced que estas palabras penetren vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendiera, y temían preguntarle acerca de ellas. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, versículo 25. Estoy saltando, pero lo estoy dejando
los pasajes que hemos visto que Jesús ya ha ido anunciando de manera progresiva. Y ahora en el versículo 25 del capítulo 17 dice: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aspiramos, buscamos las bendiciones en gloria eterna, pero conocer a Cristo, seguir a Cristo, significa que va a haber pruebas en esta vida. ¿Y cuál es la prueba? El ser negados muchas veces, partiendo de nuestras familias. Nuestras familias que no son en Cristo, sino familias carnales. Para ello lo que estamos haciendo es pérdida de tiempo. Para ellos es locura. ¿Qué haces en una iglesia? ¿Estás invirtiendo, dando tu dinero? ¿Para qué? Ellos se burlan de lo que hacemos. Pero para nosotros, hermanos, es el llamado, es la obediencia que le debemos a Cristo. Y Jesús sigue llamando. Y aquí nos habla y nos dice que cuando vas a seguir a Cristo va a haber pruebas. De Cristo, hermanos, se nos habla aquí. ¿Cuál sería, no? ¿O qué es lo que le iba a pasar? Pero de todo eso estaba siempre esto, la promesa de que Él resucitaría al tercer día. Una vez que pasara la prueba, le iban a matar, pero iba a resucitar al tercer día, versículo 33. Hermanos, si Dios toca tu vida, si Dios te llama a ir a esos lugares donde el Evangelio está cerrado, que si predicas o tienes una Biblia abierta te encarcela, puedes perder la vida. Puedes perder la vida, puedes ser encarcelado, puedes ser ejecutado. India, la China, siempre miramos esas zonas, porque aún, hermano, está pasando esto. Y solamente se estaría cumpliendo lo que hicieron con nuestro Señor. Los discípulos, todos fueron ejecutados, todos fueron martirizados. Pedro fue crucificado cabeza abajo. La historia nos dice. Tal vez el único que fue librado, que no vio la muerte como los demás, el apóstol Juan. El discípulo más joven o el discípulo amado de nuestro Señor. Pero Cristo dijo: si esto lo hacen conmigo, no se sorprendan cuando a ustedes les pase esto. Y estamos tratando de responder: ¿vale la pena seguir a Cristo? Estoy sacrificando mi vida por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, porque si no lo estamos haciendo es que todavía hay ídolos en nuestros corazones. El estar aquí no es una pérdida de tiempo, estamos hablando de asuntos del reino. Es una inversión, 2 horas tal vez para ti, pero este es el día del Señor. El Señor dijo: 6 días trabajarás, el día 7º será el Señor, ese día reposarás, y el Señor santificó el día de reposo. Solamente estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, aunque el mundo se burle, aunque el mundo te diga: eres un tonto, no sé, te desprecien tal vez por seguir al Señor. Hermanos, es una bendición el estar aquí, y que el Señor nos comunique qué es lo que Él está demandando. Porque dije, la felicidad, el gozo no lo vas a obtener en las cosas que obtienes o el mundo te da, porque Satanás te dice: no, sígueme, yo te doy todos los reinos de este mundo, solamente sígueme. Y Cristo dice igual: ven y sígueme, como dijo este joven rico, y nos encontramos o escuchemos esas dos voces. El cristiano tiene que escuchar la voz de su Señor, la voz de su Salvador, la voz de su amo. Pero el incrédulo no tiene nada que ver con Cristo, por eso no sacrifica nada, por eso no da nada. Y no podemos tener corazones partidos, corazones divididos. Tiene que haber un costo, tiene que haber un sufrimiento. Ahí el llamado es radical.
Ahí el llamado es radical. Segunda de Timoteo capítulo 3, ya estamos ya en la parte final. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Lo hemos leído muchas veces. Si tú preguntas al apóstol Pablo, fue la vida del apóstol eso. En verdad, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Los discípulos no solo enfrentarían el dolor de ver morir a Cristo, piensa por un momento en eso, sino que luego ellos enfrentarían persecución. Dos cosas muy sorprendentes. Tú no permitirías, yo sé que es algo emocional, es algo fuerte lo que voy a decir, pero si tú ves a tu hijo o a tu padre morir, en tus ojos te duele. Los discípulos vieron a su Salvador morir colgado en una cruz, pero ellos después sufrirían lo mismo, sufrirían la misma persecución. Por eso aquí yo creo que todavía el entendimiento es limitado, no entendían lo que iba a pasar. Tal vez lo que fue comunicado por los profetas aún no lo habían entendido, porque versículo ahí 32, 33, 34 dice, no comprendieron nada de esto. Pedro estaba pensando en esta vida. Pedro quería que Jesús fuera un salvador, un rey, un emperador, que rescatara a Israel de los romanos y que desde Israel pueda gobernarse o pueda gobernar el mundo. En la primera venida de Cristo no vino eso. En su segundo retorno, si Cristo viene a reinar y viene a someter a los reinos de este mundo, a los gobernantes de este mundo, y todos se van a postrar y todos reconocerán que hay un gobernante. Pero en la primera venida de Cristo no vino eso. Hemos entendido, Cristo vino primero como un cordero, ¿no?, a morir en una cruz. Pero su segundo retorno viene como un león rugiente, dice Apocalipsis, y viene con vara y con vara de hierro para destruir a sus enemigos y someterlos a todo. Esa perspectiva aquí de que no han comprendido, yo creo que tiene ese sentido, no entendían. Pero si nosotros vemos atrás, 2000 años ha pasado, entendemos que si nosotros damos un paso o pagamos un costo, podemos ver esto en nosotros. Puede haber dolor, puede haber lucha, puede haber enfermedad, pero vale la pena. El Señor, hermanos, en su soberanía ha permitido que los discípulos pasen de esa manera. Tal vez nuestro destino, nuestro caminar sea diferente a ellos, no corramos lo mismo, pero no estamos excluidos de ese llamado, de renunciar y de seguir a Cristo. Todos quieren un Cristo victorioso, pero no quieren un Cristo sufriente. Queremos solamente las bendiciones, pero no queremos ser obreros. Y allí el llamado, ¿vale la pena seguir a Cristo? Cuando te sientas o cuando veas en esa posición o te respondas a la pregunta, tú te puedas responder. Como Pedro dijo, Señor, hemos dejado todo. Al final, o no he dejado todavía muchas cosas. El Señor sigue llamando y es radical, es exclusivo, como dije un momento atrás. De manera de conclusión en esta parte, quiero que podamos leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19. Quiero animarlos con la palabra del Señor. Recuerdo que me predico a mí mismo, me es difícil decir todo esto, pero también, hermanos, es para todos.
1 Corintios capítulo 15, versículo 59. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, sigue dando de tus recursos, sigue invirtiendo tu tiempo, sigue usando tus talentos, sigue usando tus dones. No desmayes, por eso dice el apóstol, estad firmes, no te canses. Porque tu trabajo, dice en el Señor, no es en vano. Aquel día, el Señor te devolverá todo lo que has invertido por la causa del reino. Pero no lo sigas por los beneficios, síguelo porque Él es digno. Este versículo debe ser suficiente como una cápsula, una pastilla para obtener lo que estamos buscando, hermanos. Como dije acá, esta iglesia necesita obreros. Esta iglesia necesita muchos siervos. Y si quieres tú recibir estos beneficios que vemos aquí, o que tu trabajo no sea en vano, debes seguir a Cristo. Debes seguir a Cristo, porque el Señor ha prometido. Y del Señor, hermanos, el Señor tiene la autoridad para decirlo. El Señor dice, mío es el cielo y la tierra, y si el dueño del universo te ha prometido bendecir, lo va a hacer aquel día, y en el presente lo está haciendo. Ahí en el versículo 29 hemos visto hablar del reino de Dios. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí, vale la pena. ¿Va a haber recompensas? Sí, va a haber recompensas. Porque Jesús, hermanos, ha prometido esto. Y Jesús dice la verdad. Él no engaña a nadie. Él prometió las bendiciones a los que escuchan, a los que obedecen. Y la palabra de Dios también, hermanos, recuerda, es algo profético. Es algo que se va a cumplir. Respecto a Cristo, era algo que estaba anunciado. Incluso era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Pero los hombres que hicieron eso son responsables de los pecados, de aquellos que lo asesinaron. Y si tu vida es derramada en sangre, tales hombres serán responsables también, así como fueron con la vida de Cristo. Por eso, hermanos, puedes confiar en la palabra del Señor. Ahora, debido a que Cristo resucitó el tercer día, hay promesa. Si se cumplió con Cristo, si lo mataron, lo asesinaron, pero dijo que iba a resucitar. Si algo tocan tu vida, tu familia, tus recursos, el Señor promete, hermanos, también devolvértelo. Si te quitan la vida, Dios te da la vida nuevamente. Y si seguimos enumerando, el Señor siempre, hermanos, va a cumplir su palabra. Esta es la enseñanza en esta noche para que podamos reflexionar de cuánto estoy confiando en mí mismo, de cuánto estoy sacrificando. No podemos amar este mundo y amar o decir que sigo a Cristo, porque ahí nuestro ídolo, nuestros pecados se está entreponiendo, y Jesús llama ahí a dejar este mundo para seguirle. Va a haber pruebas, sí va a haber pruebas, pero al final de tus días, o cuando estés en gloria, dirás, yo creo que no te vas a arrepentir de haber dejado todo por la causa de Cristo. Porque el gozo va a ser mayor, hermanos, aquel día. Vamos a orar. Señor del cielo y la tierra, cómo no adorarte,
cómo no alabarte, cómo no seguirte. Señor, somos criaturas creados por ti. Creaste a Adán, creaste a Eva y sigues creando hombres y mujeres y crearás la última criatura antes de tu venida, pero sin ti están perdidos. Pero si tú tienes misericordia y les convences de sus pecados y les llamas a salvación y les coronas de favores en esta vida, Señor, también exclusivamente tú a ellos les llamas a que renuncien lo que estaban persiguiendo, a que entreguen sus vidas por causa de tu reino, por causa de tu evangelio. Hoy es el tiempo, oh Dios, de que en medio de nosotros haya un despertar, un llamado directo a cada corazón, a desposeernos de nosotros mismos, a vaciar nosotros mismos y a dar, Señor, lo que tenemos. Y que, Señor, tú en tu bondad también nos llenes, Señor, de tales favores. Eres digno, Señor, de que tus hijos te obedezcamos. Y te pido, Señor, por este grupo pequeño, glorifícate en sus vidas. Tal vez sean avergonzados en sus trabajos por predicarles o por su vestimenta o por su conducta. Glorifícate. No permitas, Señor, que tus hijos sean avergonzados. Por lo contrario, Señor, tú puedes frenar labios, pero puedes dar también, Señor, lugares dignos a tus hijos ahí para representar tu nombre, tu gloria. Haz, Señor, con nosotros lo que tú quieras. Eres el alfarero, eres el maestro. Anhelamos tu venida, tu reino. Pero antes de llegar a ese lugar, Señor, pasaremos por muchas experiencias difíciles, pero tú estarás con nosotros. Salva a tu pueblo. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oh Padre, te pedimos esto. Amén.